¿Qué es el terrorismo? El terrorismo es una estrategia de relación política destinada a inducir un sentimiento de terror o inseguridad extrema dentro de una población. Eso significa que hay una compleja planificación en cada uno de los movimientos de cualquier grupo terrorista. Esto no solo toma en cuenta las acciones que van a realizarse, sino también la reacción de la sociedad o el gobierno, e incluso los medios de comunicación respecto a las medidas tomadas por ellos. El terrorismo siempre tendrá un trasfondo político, puesto que su propósito siempre será alterar las normas de convivencia del orden de la sociedad actual. La estrategia terrorista nace siempre de la impotencia o desconformidad contra el régimen en funciones, por lo cual su estrategia, ya mencionada anteriormente, será alterar el orden del gobierno actual. Esto quiere decir que no buscan un control absoluto del poder, solo buscan desequilibrarlo, ya que estos grupos no cuentan con los recursos humanos, materiales, económicos y armamentistas para hacerle frente a un gobierno entero, por lo cual siempre buscan causar el mayor impacto con el menor presupuesto. Por esta razón, su estrategia es combinar la violencia con las amenazas y violencia para lograr su cometido. Además, si un grupo solo basaría su estrategia exclusivamente en la violencia, se consideraría un movimiento de guerrilla y no un movimiento terrorista. Respecto a las clases que escogí la clase de la semana 12, ya que en ella desarrollamos las fases de la violencia política del año 1980 al año 2000, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación. También porque en ella vimos la aparición de Sendero Luminoso, los antecedentes a su creación y sus consecuencias dentro de la sociedad peruana. También escogí la clase de la semana 14, puesto que en ella vimos el declive del terrorismo gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas y la creación de un comité de autodefensa como los ronderos, que lucharon también contra el terrorismo. También la creación del GEIN, que fue clave para la caída de Abimael Guzmán y la posterior desarticulación de Sendero Luminoso. Y por último, escogí la clase de la semana 15, porque en esta desarrollamos el fin del terrorismo. Gracias a la lucha contra él, liderada por el presidente Fujimori, las medidas tomadas por este, que si bien causaron un beneficio social, también causó una gran repercusión en los ámbitos políticos y económicos. El final de su régimen debido a la corrupción que había y al descontento social que englobaba este. Una causa que dio origen al terrorismo en el Perú fue la desigualdad social de la época, ya que la centralización era muy intensa y las personas en provincias se sentían apartadas. Los grupos ricos vivían en las ciudades más pobladas y otros vivían alejados, marginados del Estado y del avance económico y social. Por eso surgieron grupos que querían acabar con esto, para que se tomen en cuenta sus necesidades. Sumado a esto, muchos sectores de la sociedad peruana estaban a la expectativa de una revolución social, que basaron sus esperanzas principalmente en el partido aprista. Pero al ver el giro político que este tomó al cambiar su postura a la derecha, la desazón de sus seguidores aumentó. También se formó una esperanza de cambio con las reformas del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero al notar el evidente fracaso de estas, dejaron las puertas abiertas a grupos radicales como Sendero Luminoso. La principal consecuencia del terrorismo en el Perú fue la alarmante cifra de vidas arrebatadas por Sendero Luminoso, que según el informe de la CBR supera los 69.000 fallecidos. Esto también implicaría una cantidad de aproximadamente 132.000 niños huérfanos, 1 millón de personas desplazadas de las provincias a la capital en busca de escapar del terrorismo, un estimado de 30.000 millones de dólares en gastos materiales del sector público y, por último, la creación del narcoterrorismo con el incremento de la delincuencia. ¿De qué manera el terrorismo afectó tu vida? Ya, el terrorismo que se inició en la década del 80, por el espacio de 20 años y pico, afectó en mi vida de la siguiente manera. Yo era un militar en situación de actividad, actualmente soy un oficial en retiro, y durante esa época tuve que ir en 2 oportunidades a la zona de emergencia para combatir a, a los elementos que causaban el terrorismo. Las zonas de emergencia en esa época estaban al mando de jefes políticos militares y nosotros teníamos que combatir en todos los campos, particularmente en el campo militar. Tuvimos que hacer patrullajes, tuvimos que organizar a nuestras tropas de tal manera de poder combatir, porque en esa época habían emboscadas, habían ataques terroristas en todos los cuarteles, en todos los caminos, las carrozables. ¿Ya? Entonces era peligroso el que las personas estuvieran por, desplazándose por esos departamentos que estaban en esa época
en zona de emergencia, lo que actualmente es el BRAE. Ya, eso, bueno, me afectó en esa época porque tuve que ir a combatir y tuve que estar en todo momento listo para cualquier eventualidad que nos podíamos tener enfrentamientos. Mucha gente, tantos militares como civiles, murieron por efectos de los enfrentamientos. Buenas, cuénteme, ¿usted cómo se llama? Carmen Flores Escobar. Señora Carmen, ¿usted sabe las causas de este fenómeno del terrorismo? Bueno, ya un poco que no me acuerdo, son tantos años, ¿no? Que hemos pasado muchas, miedo. ¿Por qué? Porque no se podía salir en las noches. Bomba, en los carros ponían las bombas coche que le decían, explosionaban en cualquier lugar. Así en el caso de Miraflores que hubo en un edificio que los terroristas pusieron una bomba, hubo muchos muertos. Entonces todo eso nos causaba mucho miedo. No podíamos salir a las calles, había toque de queda. Entonces, de verdad que yo ese tiempo tenía a mis niños muy chicos y daba miedo, ¿no? De salir, que me pueda pasar algo en la calle. Entonces uno vivía con ese terror, ¿no? Con ese miedo. Y señora Carmen, ¿de qué manera esto afectó a su vida, a usted, de manera personal? Sí, mucho afectó mis nervios, del trabajo mismo, ¿no? Yo tuve que dejar un trabajo porque yo tenía a mis hijos, mis niños muy pequeños y las cosas empezaron a subir también, todo, y realmente pasamos una crisis muy fuerte, ¿no? Acá en Lima. Igual en toda provincia fue eso, ¿no? Pero así tuve que poner mucha valentía, ¿no? Y salir adelante. Vale, señora Carmen, muchas gracias. Nada más. En la época del terrorismo hubo diferentes gobiernos quienes cumplían los fines del Estado. Por ejemplo, tenemos el gobierno de Alan García, el cual desató una crisis económica que afectó a la mayoría de la población, y esto lo puede confirmar una entrevistada anteriormente. Durante este gobierno, los terroristas atentaban contra las infraestructuras del Estado en diferentes regiones del país. Además, durante este gobierno, en el año 1989, la violencia terrorista había causado la muerte a más de 20.000 personas. Por otro lado, tenemos el gobierno de Alberto Fujimori. Y aunque se piensa de que fue él quien acabó con el terrorismo, su actuar no fue del todo lícito, pues tenemos la masacre de Barrios Altos y La Cantuta, donde se le arrebataron la vida a personas inocentes con el fin de eliminar a los culpables de toda esta problemática. La Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma de que las víctimas mortales superan los 32.000. Entonces, analizando estos datos y la información anterior, podemos llegar a la conclusión de que el Estado no supo enfrentar este problema de una manera adecuada. Al igual que el Estado, la sociedad no supo enfrentar esta problemática, y esto se refleja en el racismo de esta época, ya que si veían a una persona de provincia y más de parte sierra, lo vinculaban con el terrorismo, cuando en algunos casos no era así. Después de analizar todo este contexto del terrorismo, una alternativa de solución en aquel tiempo hubiera sido la mejor administración al momento de brindar el poder a los militares, también implementar leyes antiterroristas en aquella época, promoviendo el imperio de ley y basándose en los derechos fundamentales dentro de un Estado de Derecho. Gracias.